algunos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has regalado, porque tenemos el testimonio de tus enseñanzas y de tu amor escrito, Señor, frente a nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que llenes nuestra mente y nuestro ser de tu palabra, que viertas, Señor, todo tu amor, toda tu misericordia en nosotros, para que lo podamos, Señor, aplicar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy recordamos la independencia de México, entonces se me hizo muy oportuno hablar de que debemos de celebrar la independencia. Y hablamos de celebrar la independencia de muchas formas. En México celebramos la independencia porque se consumó el 27 de septiembre de 1821, que realmente fue hasta 1829 cuando realmente ya estuvimos realmente independientes de España. Como doy clases de historia de México, por eso me la sé, entonces no es que me haya aprendido los libros cuando estaba en secundaria o en preparatoria. Entonces, al hacerlo cuento con mis estudiantes, nos dimos cuenta que México pues, no tuvo mucho tiempo independiente en el siglo XIX, siendo que después llegaron los americanos y luego los franceses, y luego pues hubo mucho pleito ahí, y realmente hubo muchos años que no había una independencia tal cual. En nuestra vida, cuando nosotros como seres humanos pensamos que a los 18 años, muchos jóvenes piensan que a los 18 años, yo pensaba que sí era, llegamos a ser independientes, cuando nos damos cuenta que lo único que nos hace independientes es que podemos votar independientemente porque nosotros queramos, por un candidato independiente o por cualquier otra persona. Pero realmente somos todavía dependientes económicamente a lo mejor de alguien, o vivimos con nuestros papás o de alguna forma u otra, y por lo tanto no somos enteramente independientes. Algo que nos enseña la Escritura es que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, podemos ser independientes. Una de las cosas en las cuales nosotros podemos ser independientes es que podemos creer en lo que nosotros queramos. Podemos nosotros enfocar nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro ser en Cristo nada más y en lo que Él es. Esto viene en el versículo 29. El versículo 29 menciona así, que entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. En otros pasajes menciona la Escritura que a Jesús le da mucha felicidad por esto, y le dice, no felicidades, pero bienaventurado, que es básicamente lo mismo, felicidades o bienaventurado, porque no te lo robó ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice a Pedro. Y en otras circunstancias nos damos cuenta que sí, que Pedro en todo caso tuvo la revelación de que Jesús era el Mesías, el Cristo en el cual
ellos estaban esperando, el pueblo de Israel y mucha gente que confiaba y que sabía de Dios. En aquel entonces no tenían, como les he mencionado en otras ocasiones, un escrito como nosotros, así bien sencillo, una Biblia o un aparato electrónico donde podríamos accesar a la escritura en cualquier momento, sino que existían unos rollos grandotes que se abrían, se aguardaban en un, no sé cómo llamarlo, como un bote grandote, donde ponían un montón de los rollos, y lo que hacían en las sinagogas y en los lugares, pues básicamente en las sinagogas. En las sinagogas eran que agarraban un rollote, lo abrían en una mesa así como esa, un poco más grande, y con una mano de oro chiquita, para no dañar en la escritura, alguien pasaba al frente y leía línea por línea, y esa es la forma que similarmente nosotros lo hacemos. Entonces leemos la escritura, nomás no tenemos rollos grandotes, ni tenemos manos de oro, ni nada, pero sí se hacía así. Entonces la gente escuchaba de la palabra de Dios de esta forma. Tampoco existía mucha gente que sabía leer y escribir. Por lo tanto, pues el ir a escuchar la palabra de Dios era sumamente de bendición para muchas personas. Y no nada más era en Israel, había sinagogas en todo el mundo, conocido en aquel entonces. De tal forma de que en Grecia, en Roma, en Egipto, en Siria y en lugares muy lejanos había gente que conocía ya de la promesa del Mesías, conocía ya de la promesa redentora de que iba a haber salvación, conocía ya de un Dios verdadero, lo cual era sumamente radical en ese tiempo. Imagínense en un lugar, en un mundo donde hay miles de dioses, donde hay un Marte, una Venus, una Diana, un Zeus, un Júpiter, son los nombres de los dioses. De todos estos, en todas las culturas sabiendo, sí, hay un Osiris, hay un Anubis en Egipto, hay un, ya se me olvidó cómo se llama el de Babilonia, pero tiene un nombre muy raro. Amón, no era de los cananitas. Entonces, imagínense en un lugar donde uno nace, crece, muere y todo eso, donde hay miles de dioses como aquí los aztecas, y de repente llegan unos cuates judíos y lo primero que hacen es, a contrario de lo que piensa la gente, no es poner un banco, sino abrir una sinagoga. Se juntan entre ellos y se reúnen para leer de las escrituras. En serio que en aquel entonces mucha gente le ha llamado la atención cómo esta gente tiene que descansar el sábado, cómo esta gente se reúne para escuchar de una escritura, y entraban a sus templos y decían, no hay ningún ídolo, no hay ninguna piedra, no hay ningún sacrificio de nada. Estos cuates sí deben estar mal. Estos están mal. Pero al momento de que la gente escuchaba de la palabra de Dios, los mismos salmos que nosotros leemos, la misma historia del rey David, la misma historia de la creación, todo eso, imagínense hace miles de años que las personas lo escuchaban, sin lugar a dudas causaba en las personas cierta resonancia, les tenía sentido en sus vidas. De momento de decir, yo quiero creer en ese Dios que derrota a gigantes. Yo quiero creer en ese Dios que nos pone en aguas de reposo. Yo quiero creer en ese Dios que nos salva del horno en fuego. Yo quiero creer en ese Dios que nos sacó de esclavitud de Egipto. Imagínense nada más la emoción que han tenido las personas. También acordémonos de que en ese entonces no había ni Facebook, ni memes, ni Instagram, ni nada de eso, ni televisión, ni radio. Entonces la gente al momento de escuchar todas estas historias y todo ya, alimentaba sus almas. De tal forma de que al momento que llega Jesús y que llega en el clímax de la civilización tal cual la conocemos y habla a las multitudes, la gente creyó en él, y entre ellos es el apóstol Pedro. Por lo tanto, nosotros tenemos eso mismo. Nosotros celebramos que podemos nosotros creer en lo que nosotros queramos, y creer en Cristo nos da la verdadera independencia de estar dependiendo de lo que los demás creen o lo que los demás confían, independencia en lo que los demás nos pueden decir o no decir, independencia en todo caso de que nosotros podemos confiar en el Dios verdadero.
Les he mencionado de mucha gente atea, que convivo con ellos a diario, y que para ellos la religión es algo pues, obsoleto, algo pasado de moda, algo que es ridículo en muchos sentidos. Pero imagínense nada más que tienen que depender en sus creencias. Ellos tienen que depender en ellos mismos. O sea, hablando, si soy ateo, tengo que depender en lo que creo yo nada más, en lo que confío, en lo que sé, sabiendo que no puedo conocerlo todo y saberlo todo. Sabiendo que va a llegar el momento en que pase algo en mi familia, me pase algo a mí, que voy a tener que rendirme ante otra cosa. O sea, llámese una enfermedad, llámese algo terrible, una circunstancia cual no pueda medir. Imagínense nada más eso, que tengan que a la mera hora tener que razonar su vida humana con lo que vivieron y lo que fueron, y no poder simplemente confiar en que existe un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y que la inteligencia del Señor va más allá de nuestros sentidos, de nuestras fuerzas y nuestra inteligencia. Celebramos entonces que nosotros tenemos la independencia de creencia, de poder creer nosotros voluntariamente en Cristo, y que esta creencia nos hace independientes en nuestra fe. La segunda cosa que nos enseña aquí el Señor es que tenemos una independencia de acción. El versículo 34 menciona el Señor Jesús que llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno de ustedes ha jugado fútbol alguna vez, se ha dado cuenta que, bueno, yo me acuerdo que cuando jugaba en secundaria, siempre perdíamos el equipo en el cual yo estaba, no porque yo jugaba en él, sino porque no nos poníamos de acuerdo. O sea, los que estaban delanteros querían ser de porteros, los que eran portero querían meter gol, los que estaban en defensa querían estar de delanteros. O sea, era una sopa ahí nada más, un espagueti. Y yo les decía, no sé por qué, pero yo lo decía en secundaria, imagínense, yo de 13 a 14 años, les decía, tenemos que reunirnos para entrenar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que trabajar en equipo. A lo cual mis compañeros decían, sí, claro. Y pues siempre perdíamos. O sea, jugamos como 3 partidos y perdimos. El que es jugador de fútbol o de cualquier deporte no juega, o sea, juega conforme a sus habilidades, pero juega obedeciendo a alguien que es el director técnico, o el entrenador, o quien sea, o entrenadora, si es equipo de mujeres, o de hombres también puede ser, ¿no? Y en todo caso, el entrenador decide quién entra y quién sale, ¿no? Es lo que hace el entrenador. Y les dice, tú ponte a calentar porque vas a entrar el segundo tiempo, y vas a hacer esto, y te vas a quedar ahí, y cubres a esta persona, y no te vas a bajar más allá, no te vas a subir. O sea, le da todas las instrucciones que se supone que ya practicaron meses antes, años antes, o cualquier tiempo antes, para que a la hora de la acción, de en la vida que se preparó un futbolista, un deportista para su deporte, toda la vida se preparó para precisamente estar en el partido en el momento en que lo esté jugando. Así es también Dios con nosotros. El Señor sabe qué punto nos toca a nosotros jugar, dónde debemos estar y qué debemos de hacer. Pero si nosotros cuando estamos en el partido de la vida queremos hacer lo que nos da la regalada gana, pues no nos va a ir bien. Vamos a empezar a tirarnos ahí en el césped y decir que todo el mundo nos trata mal, que el árbitro está vendido, que es la culpa del equipo contrario, que es culpa de mi director técnico, que es culpa de mis compañeros, Imagínense lo ridículo que sería, bueno, sucede, ¿no? Que un deportista le eche la culpa a todos, se enoje con todos, porque dice que todo el mundo está mal, menos él o ella, ¿verdad? Es ridículo, ¿no? Y sucede. Imagínense qué ridículo es ir por la vida echándole la culpa a todo el mundo de que todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede, nos va mal por culpa de todos. Que mi jefe, que como dijo Adán, la mujer que tú me diste. Yo me imagino a Eva, pues el hombre que tú me diste, ¿no? Se lo justo. El trabajo, los compañeros, las compañeras, por el clima,
por López Obrador, o sea, ya de todo nos podemos quejar y echarle la culpa a todo el mundo, sin darnos cuenta que el problema no es los demás, no es el césped. Yo me acuerdo que escuché alguna vez, no, es que el césped está muy crecido, por eso no bota bien la pelota, por eso perdimos. O sea, no se trata de echar la culpa a todos, sino qué es lo que nos corresponde a nosotros, lo que dice el Señor Jesús aquí: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros celebramos una independencia de acción cuando nosotros dejamos de ser nosotros mismos para seguir al Señor Jesús. Así de simple. Cuando nosotros decidimos ser lo que Dios nos encomendó ser y hacer lo que el Señor nos encomendó hacer, es cuando vamos a vivir bien. Entre tanto, no vamos a seguir quejando. Como dice la canción, no culpes al día, no a la mañana, a la noche. Bueno, por ahí va. Una de Luis Miguel que dice: no tenemos que culpar a nadie más, sino tenemos que ser nosotros lo que el Señor nos encargó ser, para que podamos vivir una vida verdaderamente que valga la pena. Por último, nosotros tenemos una independencia de salvación y celebramos nosotros esta misma, una independencia de salvación. El mismo versículo, el que sigue, el 35, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y luego el versículo 36 y 37 creo que para ustedes es muy conocido, porque dice que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma, porque todos los días sale en el radio a las 6 de la tarde, en muchas estaciones aquí en Monterrey. No me ha tocado en ningún otro lado escucharlo más que aquí en la ciudad. Acá entre multimedia está todo. Sí, y la verdad es que es cierto lo que mencionan ahí en el radio. De hecho, el viernes lo escuché, hace mucho que no lo había apreciado, y volví a escuchar. Es una hora de reflexión, y luego mencionan este versículo siempre, y luego no me acuerdo qué más dice, yo creo que es todo. Y luego lo que importa aquí es el mensaje que está detrás. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser salvos? No es por nosotros mismos, no es por el dinero que podamos tener, no es por el esfuerzo que podamos nosotros imprimir en nuestras acciones o por lo bien que nos podamos portar, sino sabemos que nuestra salvación depende del Señor. Nuestra salvación depende de creer completamente en Cristo Jesús y confiar plenamente en la salvación que el Señor nos ha regalado. Eso es todo. Somos independientes de nuestra salvación cuando nosotros confiamos en que nuestra salvación viene de Cristo y solamente de Él. No somos de nosotros mismos. No somos de que vamos nosotros a hacer algo para obtenerla, sino que nosotros, al momento de creer en el Señor y al momento de confiar plenamente en Él, tenemos la salvación que es gratuita y que es meramente por el amor de Dios. El Señor Jesús, sin lugar a dudas, fue muy atinado, tanto en el Nuevo Testamento como la menciona el Antiguo Testamento, en las cuestiones de que compara al pueblo con un rebaño. Y, o sea, en pocas palabras, todos nosotros somos ovejas, y no porque podamos oler feo, que no sé si se han acercado a una oveja. Las ovejas no huelen bien, huelen a campo, pues eso, son ovejas, de modo que huelen a otra cosa, sino porque son completamente dependientes de su amo. O sea, una oveja sola en el bosque, pues puede caer, se puede quebrar una pata, o sea, realmente así es. Las ovejas son animales muy, muy inútiles, poniéndole el punto de vista empresarial. O sea, realmente no pueden guiarse por sí solas, están ahí divagando, y cualquier animal les puede hacer algo, y estas mismas les pueden causar daño entre ellas mismas. Por lo tanto, así como nosotros, seres humanos que somos, que vivimos bajo muchas circunstancias económicas, familiares, políticas, físicas, que nos causan daño, así nosotros debemos saber de que
Si nosotros realmente queremos ser independientes, debemos de entregar todo lo que somos a Dios, para que Él, como buen pastor, inteligente, sabio y amoroso, pueda tomarnos y pueda darnos la salvación que solamente viene de Él. Tenemos que reconocer que somos como ovejas. Tenemos que reconocer que necesitamos a alguien que nos guíe. Tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos. Tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que vivirlo. Y cuando lo hagamos, entonces podemos vivir la salvación que el Señor nos da. Solamente así. De otra forma, vamos a seguir todavía dependiendo de nuestros sentidos, dependiendo de nuestros esfuerzos, dependiendo de lo que somos, dependiendo de lo que tenemos. Lo cual, inténtenlo y luego me cuentan cómo les va. Si les digo a mis estudiantes, traten de hacer esto si leen las instrucciones. Ya se las dije, ya se las escribí, ya se las expliqué, ya les puse un meme, ya todos, si no lo entienden, háganlo como ustedes quieran y luego en una hora me dicen si lo hicieron bien. Pero realmente así es con la palabra del Señor. La leemos, la apreciamos, la entendemos, la escuchamos, todo. Y ya depende de nosotros si la queremos aplicar en nuestra vida o no. Y como dije, podemos, como muchas ocasiones, vivir como nosotros queramos o vivir como Dios nos dice. Yo creo que nosotros ya hemos vivido como nosotros quisimos y ya nos dimos cuenta que no sirvió hacerlo así. Por lo tanto, vamos a orar para entregar las cosas al Señor y entregarle nuestra vida a Él. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que nos da la independencia de nuestra vida, Señor. Independencia, Señor, de no vivir como en el mundo, de no vivir, Señor, dependiendo de nuestras cosas, Señor, efímeras cuando estas son. Te damos gracias, Padre, porque en medio de toda circunstancia, en medio de cada problema, tú te haces presente. Y en medio, Señor, de cualquier plan que podamos nosotros tener en un futuro, de cualquier esperanza, tú también, Señor, estás ahí. Te pedimos, Padre Celestial, que alimentes nuestros corazones y nuestras vidas, confiando plenamente en ti, en que tú, Señor, al creer en ti nos das la vida, al creer en ti nos hace seguirte a ti, y que nosotros, Padre Celestial, al negarnos a nosotros mismos, podemos simplemente entregarnos, Señor, en tus brazos, para que tú, Señor, nos lleves en los pastos verdes, para que descansemos. Y aunque andemos, Señor, en valle de sombra de muerte, tú, Señor, nos hagas reposar. Señor, sabemos que tu verdad, tu amor, Señor, tu misericordia, siempre nos seguirán cada día. Para que, Señor, nosotros estemos morando contigo en la eternidad, todos los días. Hasta que tú estés con nosotros, Señor, y nosotros estemos contigo por siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.